de sangre, Deuteronomio 28, 27 y 35. Problemas de hongos en la piel o uñas, fiebres y calamidades. Hechicería, prácticas inmundas, maldiciones lanzadas sobre una persona, Deuteronomio 28, 2. Propensión a accidentes. Homicidio, muerte, derramamiento de sangre, culto a los muertos, espiritismo, hechicería, idolatría, satanismo. Problemas maritales, divorcios, deslealtad del cónyuge. Divorcios, deslealtad, idolatría, hechicería, incestos, adulterio. Muertes prematuras, suicidios. Homicidio, causa homicidio, derramamiento de sangre, idolatría, hechicería, amor al dinero. Problemas de robos continuos, fraudes, herencias paralizadas, pérdida total de casas o propiedades. Causa, robo, fraude, tráfico ilegal de mercancía, tráfico de esclavos o de blancas. Problemas mentales, locura, Alzheimer, demencia senil. Orgullo, altivez, confianza en las riquezas, testarudez. Daniel 4 y Deuteronomio 28. Destrucción de diversas índoles. Causa, homicidio, violencia, borrachera, drogadicción, brujería, idolatría, suicidio. Deuteronomio 28. Agravio y abusos de todo tipo, violación, abusos, calumnia, lengua maldiciente. Volverse errante, vagabundo, expulsado de su propia tierra, vivir como ilegales en tierra ajena. Causa, homicidio, confianza en la riqueza. Génesis 4 y Salmo 109. Derrota en contra de los enemigos. Causa, idolatría, hechicería, rebeldía. Cuando una persona identifica que está en maldición, lo primero que tiene que hacer es identificar la causa. Esta puede encontrarse en ella misma o en su línea generacional. Comúnmente es en ambas. A veces necesitamos que el Ruach HaKodesh nos revele acontecimientos del pasado, como el caso que narré acerca de mi abuelo en el segmento, la iniquidad y la ruina. Después es necesario arrepentirse de la iniquidad y entonces desarraigarla del espíritu de la persona. Una vez hecho esto, habrá que revocar y cancelar las maldiciones, rompiendo su poder sobre su vida. Para concluir, proclame sobre su vida la victoria de Yeshua en el madero, donde él se hizo maldición para liberarnos. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Mashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Acabamos bien rápido este capítulo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora díganme qué le entendieron. Pues que todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Pero Todo no. árbol tiene una raíz. Toda planta tiene una raíz, ¿verdad? Por eso dice el Señor: toda planta que no plantó mi Padre, ¿quién la plantó? El enemigo. El enemigo, ¿verdad? Así es. Sale. ¿Qué más entendieron? A que toda causa va a tener un efecto. La ley universal causa-efecto. ¿Sale? Dice ahí que las bendiciones, como las maldiciones, son leyes espirituales. ¿Sí será correcto? Sí. ¿Sí? ¿Ya cambiaron de opinión tan rápido en 8 días? ¿Cómo dijo? América. ¿Cómo? Las bendiciones y las maldiciones son leyes espirituales. ¿Sí vino hace 8 días, no? ¿Sí son o no son? Entonces, ¿qué son? Funcionan, pero no son leyes. ¿Cómo? ¿Cómo? Funcionan, pero no son Funcionan como leyes. leyes, pero no son leyes. Entonces, ¿qué son? Hoy no nos va a decir. A ver, ¿qué apuntaste, Rocío? No, de eso no lo veo.
¿Cómo fue la pregunta? Que si las, Que si son leyes espirituales las maldiciones. si las bendiciones. ¿Qué apuntaron hace 8 días? A ver, platíquenme, porque también a mí esta vez se me olvidó. Las bendiciones y maldiciones siempre tienen un receptor. Tienen un receptor. ¿Tienen qué? Un receptor. Dice, las maldiciones no son leyes Hablamos del espirituales, teléfono celular, se rigen bajo ¿sale? Sí hablamos del teléfono celular, sí. ¿Qué más de qué hablamos? Funcionan conforme a una ley espiritual, pero no es una ley espiritual. Funcionan en base a las leyes espirituales, pero no son leyes espirituales. ¿Qué más, Martínez? ¿Qué más ¿Y apuntaste? cuáles son esas leyes? Con las que Las se leyes rigen? del creador. La ley causa-efecto es una de ellas. Yo le puse las bendiciones y maldiciones. La ley de la siembra y la cosecha es otra de ellas. Y se emiten a través de la palabra, dijimos, ¿no? A través de la palabra. Sí. Ya de ahí nos pasamos a Los los células. los anticuerpos. Sale, entonces agreguen a los que no escribieron hace 8 días la ley de la causa-efecto o la ley de la siembra y la cosecha. También es esa parte de lo que atares en el cielo, será desatado en la tierra. tiene ¿Es que eso, ver. no? ¿Qué dijo? ¿Qué causa y efecto qué? La ley de la siembra y La siembra y la cosecha. la siembra y cosecha. Ahorita les voy a decir, Mayeli, ¿dónde está ese texto? De que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y lo que desates ahí arriba va a ser desatado acá abajo. Y hay otro texto que dice que el poder de la vida y la muerte están ¿en dónde? En el poder de la boca. ¿Sale? Ese está en Deuteronomio, ¿no? Sale, vamos a buscar esas 3 citas para que las apunten. La contraparte está en Romanos. Romanos 10. Mateo 16, 19. ¿Cuál otro dijiste? Y aquí te daré las llaves del reino. De que todo lo que atare. La ley de la cosecha. La siembra y la Lo que cosecha. el sembrar es eso, pues. Mateo, ¿qué dijimos? 16, 19. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Mateo 16, 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sale. ¿Qué otro? La siembra y la cosecha. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra, el dibujo en tu corazón, porque la mira.
hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. 30, 14, 15. El de Santiago 3, 9, con ella bendecimos. Santiago 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. 3. Sí, 3. Con ella bendecimos al Elohim y el Padre, y con ella bendecimos a los hombres que han hecho semejanza de Gálatas 6, 7. No os engañéis, el hombre no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también se dará. Gálatas 6, 7 al 9. La carne segará corrupción, hasta que siembra para el Ruach segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, entonces, no son leyes, pero funcionan en base a las leyes. Entonces, las leyes Como en base a las leyes. No son leyes, pero funcionan. hay un texto o varios ahí en Proverbios que dice que no nos atemos con nuestros dichos. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos algo quedamos amarrados. Y ya apuntaron los textos que vimos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay otra ley importante que es la ley de la que habla Gálatas. ¿Sale? La ley del pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? La paga del pecado, o por cuanto todos pecaron. Ahora. 6:23 creo es, ¿no? 6. Porque la paga del pecado es muerte, más la vida de... ¿Ese cuál es? 6:23. Ah, bueno, entonces el 3:23. La paga del pecado es muerte. Y también no está en Gálatas. Y están destituidos de la 3:23 es... 6, 6, 3.
No, 3:23 es por cuantos todos pecaron y están ¿Ya ves cómo me destituidos. haces dudar, Martínez? 3:23, porque el 6:3 es otra cosa. 3:23 es por cuantos todos pecaron y están destituidos de Por la eso. gloria de Y Dios. el 6:23 es la paga del pecado es muerte. Ajá. ¿Sale? Leímos un texto de Gálatas también ahí, de la ley del pecado. 6 capítulos. 6 o 3. Sale. Dijimos que hay principalmente tres sujetos, personas, entidades pueden maldecir. ¿Quiénes son esos tres? Vamos a hacer un repaso del repaso hasta que quede claro. ¿Quiénes pueden maldecir? Elohim. El primero en maldecir fue el Señor en Génesis 3. Maldijo a la tierra, maldijo a la mujer, y maldijo al hombre y a la serpiente. ¿Sale? ¿Quién más puede maldecir? El hombre. Muy bien, bien contestado. El hombre también puede maldecir. La mujer puede maldecir, sabes más que el hombre, ¿verdad? Sí. Sale. ¿Y quién más puede maldecir entonces? El chamuco. El diablo. ¿Sale? ¿Vimos ejemplos de eso o no vimos? Sí vimos, ¿no? Bueno, ¿No vimos, los de Rocío? Elohim, los de las hijas Los del de Señor. Elohim, sí. ¿Eh? De Elohim, sí, de Génesis. Sí. También del hombre, como A ver, hay ¿cuál un vimos? emisor y un receptor. Ajá. ¿Eh? Ejemplo de la maldición del hombre. A ver. Está en Jueces capítulo 9. ¿Sí es el 9? ¿Cuál es la cita, mamá, que usted hace de bendecir? Sí, a ver, en el capítulo 9, verso 15. La zarza respondió: la verdad me elegiste, rey, sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la El verso zarza. 15 que dice, Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. sale ahora, lean el verso 20. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Sale, ahora lean en el capítulo 10. Y dijeron, capítulo.
Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina. ¿Sí es el 10? Versículo o capítulo. Bueno, ya se me perdió. Del capítulo 9, leyeron el 20, ¿verdad? 15 y 20. Sale, ahora lean el verso 56 y 57. Así pagó Elohim a Abimelech, El mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Elohim volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. ¿Sale? ¿Ahí está bien clarito o no? Tendríamos que leer todo el capítulo y la historia, pero les di los versos claves cuando se lanza la maldición y cuando se cumple. El hombre lanza la maldición y ¿quién la cumplió? el padre. ¿Sale? Entonces, a veces nosotros pensamos o creemos que el Señor, por ser un Señor de amor, no nos va a aplicar sus leyes o sus estatutos, decretos, y entonces la maldición de un hombre lanzada hacia otros, el Señor se encargó de cumplirla. Por eso, en la lectura que acabamos de hacer en el libro, dice que las maldiciones se engarzan o se conectan en los receptores espirituales que hay en el ADN espiritual, que es la iniquidad, y nosotros podemos anular una maldición, pero si no anulamos la iniquidad, se puede volver a enganchar. Por eso es importante desactivar los receptores. ¿Sí viniste a suceder, verdad? No. ¿No? No. Ese no es un huevo estrellado, es una célula. Una célula que tiene núcleo, el núcleo tiene citoplasma y tiene los organelos y tiene también aquí en la membrana, dijimos que la membrana era permeable. Permeable quiere decir que deja pasar sustancias, entrada y salida, ¿sale? Y que al ser permeable también es selectiva. Es decir, no porque sea permeable deja pasar todo o deja salir todo, sino lo que es necesario deja entrar y lo que es necesario deja salir. Sin embargo, hay algunos receptores en su membrana que son receptores físicos, químicos, biológicos también. Y entonces las células, las bacterias, cuando pelean contra las células, emiten también las bacterias. Vamos a poner una bacteria fea aquí. Estas emiten cosas para que entren al cuerpo de la célula, atraviesen la membrana y la destruyan, ¿sale? Entonces, así como hay virus y bacterias en lo físico, también hay virus y bacterias en lo espiritual, pero se llaman, ¿cómo se llaman, Leti? Chamucos, ¿verdad? Sale. Entonces, esos se dedican a la mala vida y a hacer que la gente se enferme. Entonces, estábamos en eso. Hablamos de las células de memoria. ¿Cuáles son las células que están operando en el sistema inmunológico?
A través de eso es que funcionan las vacunas. El anticuerpo y el antígeno. El factor antígeno, anticuerpo y las células encargadas del factor antígeno, anticuerpo eran los linfocitos. Los linfocitos T3, T4 son los que se van guardando en la herencia la información, ¿sale? Para que no nos vuelva a dar la viruela, la varicela, el sarampión, el tétanos o lo que sea. Entonces van guardando una memoria, ¿sale? Entonces, hablamos de que siempre va a haber un emisor y va a haber un receptor. Para una maldición siempre va a haber un emisor y siempre va a haber un receptor. El que emite lo hace a través del poder de la palabra. Y el poder de la palabra es escuchada la voz. Y la voz viaja en el espacio y en el tiempo a través de sonido, a través de ondas. La palabra viaja a través de ondas. Es el sonido. ¿Sale? Ese sonido se convierte en impulsos eléctricos que entran a través del oído o a través de la bocina, y esos impulsos eléctricos se vuelven a recomponer en sonido y se restituye la voz. Así es como más o menos trabaja el teléfono celular o cualquier teléfono, ¿sale? Entonces, con el poder de la palabra. Bueno, aquí en la célula tenemos la cadena de ADN, y el ADN tiene receptores. Cuando esta cadena se abre, entonces ahí se enganchan los receptores. La iniquidad es el ADN espiritual, y al ser el ADN espiritual, cuando una maldición viaja y es lanzada hacia nosotros, cuando hay un emisor, siempre va a haber un receptor. Como trabaja en base a la legalidad, no podemos nosotros lanzar maldiciones así como que a la deriva. Siempre va a haber características para que la gente pueda ser un emisor o un receptor de una maldición, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy supersticioso, aquí le vamos a poner entonces un receptor de superstición. Ese receptor de superstición me lo heredó mi abuela, tatarabuela, y ellos creían que cuando se cae la sal en la mesa, ¿cuántos años de mala suerte? 7. 7. ¿Quién nada más? Si se te cae un grano, o depende de la cantidad. Imagínate si se te cae 1 kilo de sal. Bueno, cuando se rompía el espejo decían que eran 7 años de Otro, entonces, sí. Vean, ayúdenme por favor a sacar algunas supersticiones. Pasar debajo de una escalera, Un gato El negro. gato que se negro. cae la sal, que se rompe el espejo, Gato negro. que ver un gato negro. No pisar las rayitas de la calle. Sí, también Es eso. una maldición urbana, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué otra Muchos, superstición? sí. Que un número terminara impar. Que un número terminara impar, el viernes 13 y el martes sí. 13. Sí. ¿Qué otra?
¿Por qué le ponen el hilo rojo a los niños o a las... Porque hay la mirada pesada y le puedes hacer mal de ojo. O el aire. El aire. El ojo de venado. ¿Sale? Entonces, O cuando uno estaba embarazada, los seguros abajo de la ropa al revés, según en forma de cruz. un seguro, ¿no? Yo sí lo tengo. Y tú no te vas a poner, me digo, no. Me digo, primero, como para qué es eso. Según para me protege. Poner las tijeras abiertas debajo de un bebé o en la cama del bebé para que no se lo lleve la bruja. Que no se- Padre. Sí, también eso, ¿a poco no? Sí. O que los gatos no se acerquen a los bebés porque les roban el aliento. Sí, también poner tijeras sobre la cama, Para. que es de mala suerte. Es lo que también mucha gente decía. Sí. Sale. Levantarse con el pie izquierdo. También. ¿También? Sale. Entonces, vean ustedes, ¿alguien alguna vez... ¿Cuál? También es andar con el calzón al revés, ¿no? Ah, bien. Bueno, ese era para... Ese Era era, para otra, ¿qué Eso era? era ¿Para para qué el era eso? aire, según. ¿Para qué? era como Para un el aire, amuleto eso, ¿no? Como Ah, sí. para No, para la yo, suerte. bueno, es que eso yo se lo llegué a hacer según con la ropa de, porque el humor del varón es más fuerte y que te limpia. Ah, cuando estaban torcidos. Chillones, Ah, cuando estaban chillones. sí. Sí, eso se lo hicieron una vez a los míos. Pero limpio. O sea, lo decían. No. Es que estaba mi cuñado y el papá de mis hijos. Y dijo, pues tú que te acabas de bañar, préstame tus sacos. Pero se acaba de bañar, pero le pasaron el sucio. Sellado. Iba sellado. Es que en Oaxaca hay mucha, pero Exactamente. Entonces hubo alguien con autoridad que empezó a soltar ese tipo de maldiciones. Esas maldiciones las sueltan al aire para que tengan un destinatario y el destinatario que cumpla con los requisitos y que tenga un receptor activo va a ser el que se le va a engarzar la maldición. Por ejemplo, yo no soy supersticioso, se me cae la sal, no pasa nada. Pero una persona supersticiosa atrae hacia sí el conjuro, el hechizo, la maldición, lo que haya sido, y entonces se queda ahí impregnado. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque hubo un receptor y hubo un receptor activado. ¿Sale? Entonces, ¿sí vamos más o menos bien? ¿Sí vamos entendiendo o no? Sí. Marecita, ¿sí? Sale. Entonces, dice la lectura que hicimos que para que yo pueda cancelar definitivamente las maldiciones, no basta con renunciar y pedir perdón, etcétera, sino que tenemos que desactivar esos receptores que están activos para que cuando lleguen choquen y ya no se queden ahí adheridos. ¿Sale? Por eso hablábamos del complejo hace 8 días antígeno-anticuerpo, porque los antígenos y los anticuerpos son específicos, uno para cada enfermedad, uno para cada bicho. Es decir, el receptor para el virus de la varicela no es el mismo para el virus de la lepra, porque la lepra no es virus, es una bacteria. ¿Sale? Pero para que más o menos lo tengamos, entonces tiene que ser específico, A con A, B con B, C con C, etcétera, etcétera. Por ¿Sale? eso se tiene que confesar así tal cosa como es. Ahorita vamos a llegar a la parte de cómo tratar con las maldiciones, eso ya lo leímos y lo vamos a analizar para que lo podamos desarrollar. Entonces, lo que yo quiero que más o menos veamos es que las maldiciones andan viajando. Y donde vean un receptor, ahí se van a posar. Y muchas veces, sin saber, somos presa de la maldición. En el ejemplo que leímos de Jueces, las personas a las que se maldijeron no estaban presentes. Sin embargo, la maldición viajó y ahí, ¿cuál fue la causa por la que cayó la maldición sobre estas personas?
sus pecados y su conducta. ¿Sí es así? Sí. Así pagó el Señor a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. ¿Sale? Aquí en el libro acabamos de leer que el homicidio trae como consecuencia maldición. Maldición, no es necesario que alguien me maldiga, sino trae una maldición de parte del Señor. ¿Sale? Trae una maldición de parte del Señor. Entonces, por esa razón, nada más se materializó a través de un hombre y el Señor le dio el pago. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo el Señor volver sobre sus cabezas. ¿Sale? Ahí, ¿qué ley estamos ocupando? Causa y efecto. ¿Qué ley estamos ocupando, Luis? Siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Antes de la siembra, cosecha. Causa, efecto. Dice, y todo el mal que los hombres de Siquem hicieron, lo hizo el Señor volver sobre sus cabezas. Vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. ¿Sale? ¿Sí estamos? ¿Qué pasó? Aquí, donde lo último que acabas de decir, que dice, no basta con pedir perdón, sino que hay que cancelar, Hay que desactivar las maldiciones. Desactivar los receptores, Desactivar donde se engarzan las maldiciones. Y esos receptores son la iniquidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues identificando el patrón familiar y también identificando si hay sobre ti o sobre tu casa alguna cosa específica que se esté repitiendo, como ya lo leímos en el libro. Maldiciones económicas, de enfermedades, de problemas, de accidentes. ¿Sale? Ese tipo de situaciones que tú vas viendo que son recurrentes y dices, ah, caray, eso no solamente tiene que ver con una iniquidad que se va pasando de él, sino que es una maldición, porque por más que me esfuerzo, por más que trato, no puedo romper con esa dinámica. ¿Sale? Ya está identificado. Por ejemplo, mi hijo trae arrastrando una situación de su papá, de su abuelo, y yo no sé de otra familia. Él puede pedir perdón por su papá, por su abuelo y por... Debe. Y con eso queda desactivado. Tiene que pedir perdón, renunciar a todo eso y ver cuál es lo que haya causado y ver si él está practicando inconscientemente alguna de las causas de la maldición. Por ejemplo, la maldición económica, ¿no? Trabajo y trabajo y trabajo y no me rinde, pero mi práctica laboral no es kosher. Entonces sale, estoy identificando que mi práctica laboral no es kosher, pero hay algo que viene de más atrás, más atrás, más atrás. Tengo que ir hacia atrás, identificar, pedir perdón, soltar a las generaciones y dejar de hacer esas prácticas no kosher. Y entonces es como las maldiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de hacer eso, el receptor entonces queda sellado. Ahora, no necesitaríamos decirlo cada clase, pero ¿qué hacemos cuando terminamos de ministrar? Con las puertas que se abrieron, ¿qué hacemos? Las cerramos. ¿Y qué les ponemos ahí? ¿Cómo se sella una puerta? Poniéndole protección. Sí. Sellándola, poniéndole protección. ¿Sale? ¿Con qué las sellas? Con la luz del Señor. Con la luz del Padre, con el Padre, por su presencia, con la sangre de con Yeshua. La palabra de con la sangre de Yeshua, y pones en donde haya sido, pones aceite. Queda cancelada esa puerta y queda cerrada. ¿Sale? Entonces es ir identificando las cosas que están ahí presentes y si hay alguna maldición. Ahora, también es importante en la historia familiar indagar si alguien, algo que no está escrito ahí en el libro, pero que es bien, bien, bien importante.
País de rechazo. Casi siempre una maldición tiene que ver con el rechazo y o con la envidia. ¿Sale? Porque es la persona que llegó a la casa y se casó con el más guapo de mis hermanos y lo demás, pero que para mí no era la adecuada, y entonces en esa envidia yo empiezo a rechazarla y suelto por ahí, pero espero que no tengan hijos. Ajá. Y ya solté una maldición ahí. Que les vaya O mal. espero que nunca esto y espero que nunca no sean aquello y que siempre estén pobres. ¿Por qué? Porque la raíz del rechazo y de la envidia nos lleva a hablar a la ligera y nos lleva a maldecir a la gente. Ahora, hay una ley causa-efecto. Normalmente, cuando yo maldigo a alguien, también me estoy amarrando a mí mismo. ¿Sale? Y puede que en ese momento yo quede amarrado a esa misma maldición o mis generaciones. Dijiste puede ser o sí queda amarrado. Es que dependiendo de cómo tú tengas el receptor, si lo tienes activado puede quedar ahí mismo. Y si no, queda en tus generaciones. ¿Qué ibas a decir, Martínez? Ya se me fue. No me queda claro a mí cómo puedo identificar cuando es maldición y cuando es iniquidad. Cuando es maldición y cuando es iniquidad. Sale. Cuando es maldición, hay, aparte de la enfermedad o de todo lo demás, hay un emisor. ¿Sale? Hay un emisor. Por ejemplo, hay una persona que se dedica al alcoholismo. ¿Sale? Y un día, por estar en el asunto alcohólico, cometió un exceso. ¿Sale? Y entonces, en ese exceso, alguien por ahí dijo: ay, ¿cómo no se muere de cirrosis? Amarró doblemente. Entonces, con el tiempo deja de tomar y todo, pero se le desarrolla la cirrosis. Son dos cosas. Una es la causa por el alcoholismo. ¿Le va a dar cirrosis? Puede que sí, puede que no. Pero cuando alguien lo amarra a una enfermedad, ahí ya no es porque sí, porque no. Aunque deje el alcohol. ¿Sí me explico o no? O ya la confundí más. Porque hubo un emisor, hubo alguien que dijo algo. Ajá. Y eso amarró. Sí. Ahora, ¿cómo liberarme de una maldición? Pues ya hice todo lo que hago con relación a la iniquidad y persiste, no se va o regresa. Entonces tengo que orar al Señor y decirle: a ver, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el Señor es el que va a revelar y va a traer a memoria en una plática, en una reunión, en una foto, en un lo que sea, y va a decir: ¿sale? Por ejemplo, mi papá fuma mucho una cajetilla diaria. Yo alguna vez, pues, inconscientemente le dije: a ver si no te llega a dar cáncer, le dije, de garganta o de pulmón. ¿Es una maldición? Pues prácticamente. Sí. Pero es una consecuencia también por el cigarro. Sí, es una consecuencia, pero una consecuencia y puede que se desarrolle o no. No todos los que fuman desarrollan cáncer. Ajá. Pero cuando tú lo amarras a la maldición, no todos. Pero por ejemplo, si Ángeles lo dijo por el bien de su papá, no lo dijo así como por maldad. Yo lo hice con tal de que se alejara, pero lo estoy maldiciendo. Lo que pasó con mi nieto ya va a ser 1 año y fue algo muy, pues, me falta mucho entender los mensajes del padre, porque mi hija, la que está lejos,
Dice que ya después que pasó todo, dice, nos faltó orar por mi sobrino, porque yo nunca había sacado fotos. Una vez le mandé fotos y dice, y esa vez me dio por ver las fotos y vi la de mi sobrino, dice, cuando tenía unos 7 años, dice, y me trajo a recuerdo el padre. Yo, sí, yo también. Le digo, se me presentó el llavero con su foto. El llavero con su foto de mi nieto, más o menos de la edad de que mi hija estaba viendo la foto, igual. Y yo en ese momento pues sí sentí un peso, porque dije, ay Señor, estoy dormida. Pero, ¿qué pasó con la foto? Ahí, ¿qué le trajo a memoria? A mí, que no estaba yo, no tengo todavía esa visión, los ojos espirituales muy abiertos, mi entendimiento no está muy... Pregúntele al Señor por qué las regresó a usted y a su hija a la edad de 7 años. Algo pudo haber pasado ahí. Algo pudo haber pasado. Que a lo mejor amarró ahí a su nieto. O sea, lo de las maldiciones es algo complejo, pero por eso yo les dije, las maldiciones funcionan en base a las leyes del Señor. Cuando yo estoy cumpliendo la palabra del Señor, la voluntad del Señor, y no tengo receptores abiertos, así me maldiga el diablo, no va a tener efecto sobre mí. Entonces, aquí el asunto es que cuando alguien maldice y hay un receptor, se engarza la maldición. Pero cuando no está el receptor abierto, nosotros por el efecto de la sangre preciosa de Yeshua y de llevar una vida recta delante de Él, esas maldiciones no se anclan, rebotan. Y el Señor nos libra de muchas cosas que ni siquiera nos enteramos. Por ejemplo, en la mañana voy corriendo hacia la puerta del metro y me siento, pero alguien atrás de mí, que en cuenta me dice, iba a sentar en el mismo lugar y me maldijo porque le gané el lugar. Yo ni cuenta me di. ¿Sale? Y al no haberme dado cuenta, entonces no automáticamente esa maldición se me va a quedar ahí, sino si yo estoy viviendo en el Señor, muchas de las maldiciones rebotan. Hacia el que te maldijo. No causan el efecto. Hacia el que te maldijo, rebotan hacia él. Rebotan de mí. No estoy diciendo se le regresan. Puede que sí, puede que no. Depende del receptor. Por lo menos en mí no se queda. ¿Vale? ¿Sí estamos? A ver, hermana Nayeli, ¿qué tiene usted de qué decir que no está de acuerdo? Luego lo platicamos. Híjole, se me hace que te va a tocar suelo. No, es que le estamos dando la razón a una persona de que, ay, es que me maldijo, es que, o sea, se está entendiendo como así. Por eso, pero cuando te maldicen y tú tienes en la iniquidad receptores abiertos, se te pega. Sí, pero si no te das cuenta, bueno, si no te das cuenta y te empieza a actuar la maldición sobre ti. Pero cuando tú estás en el Señor y por más que te maldiga, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Aquí la condición es el complejo antígeno anticuerpo. Tengo un receptor abierto, me mandan algo y ahí se engarza y ahí pega. O sea, para recibir la maldición solo depende si está activado la iniquidad en ti. Exactamente. De eso no te des cuenta. Si está activada la iniquidad o el pecado. ¿Sale? Si no está activada, así el diablo te venga a decir, te voy a matar, te voy a esto y lo otro. ¿Qué pasó? Es que, a ver, poniendo el ejemplo que dio Ángeles de su papá, ¿no? Que ella le decía, te puede, o sea, ¿por qué si se convierte en maldición? ¿O cuál podría ser la diferencia de solo decirle a una persona como prevención, más que de declararlo sobre su vida? O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, si hay una diferencia. La manera como tú articulas tus palabras es el efecto que causan. Por eso, pero si ella le Por dijo... ejemplo, si tú quieres hablar del tabaquismo y quieres que una persona no fume o algo así, tú le puedes decir, una de las causas del cáncer es el tabaquismo. Ten cuidado. Pero es
es que en el momento cuando tú le dices a la persona, no formulas así como tal la pregunta, o sea, lo sueltas como Por eso hay que pensar como hablamos. Por eso hay que pensar como hablamos. Es como cuando le decimos a un niño, ¿te vas a caer? Sí, lo estás interpretando. Eso sí, muchas veces me ¿Sale? Y me rompí yo. Es algo complejo, pero es a la vez algo muy simple. Ahora, hay otro ingrediente que es importante. El hígado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo que era una manzana o un corazón, hermano. Que el hígado, dice. ¿Qué es eso, papá? Es que no todos los corazones son iguales. La intención del corazón. Así es un corazón, La intención del corazón y la justicia del Señor. Cada quien describe su corazón. No, porque por acá dijeron hígado. Es importante, es la parte de la intención del corazón. Cuando tú le deseas el mal al prójimo, es más dañina tu palabra, ¿no? Aquí yo tengo Hemos dicho, por ejemplo, con algunas hermanas, y es que viene a colación, ¿por qué? Porque nuestros dichos nos amarran. Y entonces hubo hermanas que dijeron, no, yo no me quiero embarazar, no, yo no quiero tener hijos. Y cuando quisieron, se enfrentaron a una pared que ellas mismas habían levantado. Y en el Señor, como todo eso tiene legalidad y como tú ya tienes el conocimiento, ¿qué tienes que hacer? Deshacer el efecto de esas palabras, pedir perdón, arrepentirte, porque a veces nosotros mismos nos maldecimos. ¿Sale? Nosotros mismos nos maldecimos así como, ay, ahora, así como que ya me empecé a sentir mal, ya me dio la gripa. ¿Y qué crees? Que a los 5 minutos ya tienes los síntomas de la gripa. ¿Sale? Pero cuando tú empiezas a confesar sanidad, decir así como que me siento, nada de que me siento mal. El Señor es mi sanador. El receptor está cancelado, lo estás cancelando y la gripa se tiene que ir. ¿Sale? Y si no se va porque ya estaba el virus en acción, si te iba a durar un mes, te dura 3 días. Porque tú con tus palabras y con la fe y con la intención del corazón estás recibiendo o aceptando o estás rechazando. ¿Sale? Yo tengo otra duda. Por ejemplo, hay maldiciones que no son pronunciadas así como tal, pero por ejemplo, si la intención del corazón o de la mente es, ejemplo, a X persona, ay, quiero que le vaya así, por eso alguna vez anteriormente también es maldición, aunque no se haya dicho. Que lo hayas pensado. Ajá. Pues es mejor más, ¿no? Porque la intención de... Bueno, lo que diga el hermano Nayeli. No, yo... O sea, es solo, ella dijo solo pensándolo. Sí. Pero Solo tuvo la pensándolo. intención del corazón de no coger. Pero no soltó la palabra, no importa. Pero tuvo la intención. ¿No soltó la palabra? Pero me dice... O sea, lo pensó, pero no lo dijo. A ver, cuando tú lo pensaste, lo articulaste, ¿no? No sé que no. O sea, no lo que Lo piensa, pero lo pensó. Pero no lo pasa. No lo hablaste. Todo lo que tú O quieres sea, no decir es fue aquí. soltado por tu Y boca, ahora solo fue quizá en el pensamiento y en ese momento como que te das cuenta de, a ver, no, espérate, no La estás regreso. Ajá. Ah, bueno. Pero entonces ¿Puedes no hacer sé. eso? Pero cuando no la regresas, Pues Esa pregunta ya queda así ¿eh? como... Cuando no se regresa, cuando no se procesa bien, ¿fue o no fue maldición? Además, no creo que cuando hay una mala intención, como que quieras regresarte, porque en el momento ya estuvo ahí. te arrepientes ahí de haberla procesado. En ese caso, ¿me cuenta como pecado o no me cuenta como pecado? Sí. Sí, porque fue intención del corazón, ¿no? O sea, ¿es un hecho concreto o no? Sí. Yeshua.
Si alguien ve a una mujer, ¿por qué dicen que sí? Porque ya no sabemos la cita. Porque ya sabemos de qué vamos a hablar. Sí, ya pecó. Ya pecó. Pero yo no entiendo, Gama, porque si dices que hay un receptor, un emisor y un receptor, aquí pues se quedó acá y no salió, ya no viajó. Tú lo emitiste de alguna manera porque ya te contó como pecado. Pero no salió. Pero ya no viajó, ya no salió a viajar a depositarse. Es lo que decimos. ¿Cómo le haces? Es lo que decimos que no salió, pero si te contó como pecado, Si no eres la pantera rosa. Que los pensamientos sí salen, dicen. ¿Sí salen o no? ¿Sí o no? ¿O me está dando la vida? Aquí para no irnos más allá. Es que las estás confundiendo. No. Sí. Bueno, para que se desconfundan. Las maldiciones viajan a través del pecado y de lo demás, ondas sonoras. Ok, hay una intención pero no hay palabras. Cuando hay una intención pero no hay palabras, si esa intención se consumó en el corazón, en la mente, y es tomada como pecado, es válida, está activa. Ahora, ¿Sale? bueno, yo tengo bueno, se ha escuchado, se dice mucho, que muchas veces cuando, no sé, quieren agarrar a un niño, ¿no? Y el niño no lo conoces y nada más lo ves y lo ves y lo ves y lo ves. Y al otro día o a los días amanece mal, está enfermo, vomita, tiene temperatura y todo eso. ¿Es una maldición? Sí, porque estaba la superstición ahí. Por eso, estaba activada, pero con la pura mirada ya la activaste. No salió una mala palabra. Pero cuando no está activada. Cuando no está activada. Cuando no está activada, pues no causa. O sea, cuando no está activada sí sale, pero no causa el efecto. Entonces, ¿salga o no salga la palabra? Si está Sí, no, ya no sé. Bueno, a ver, me voy a regresar. Que sí sale, pero si no hay una textura activa, no vaya. Ajá, pero salga o no salga. Pero que salga o no salga. Salga o no salga la palabra de Salga o no salga, está la maldición ahí y está activa. Cuando hay un mal deseo hacia la otra persona, con palabras y sin palabras, si es un acto consumado en mí como pecado, entonces causa un efecto. Si el receptor está activado en la persona, se engarza, y si no está activado, no pasa a mayor. ¿Sale? ¿Sí estamos? Por ahí entra la ley del espíritu. ¿Por qué? Porque como dice en Santiago, ¿no? Que si la ley dice no matarás, pero si pensamos algo relacionado a eso, es como que ya lo estamos matando. O si odia a su hermano, es como que ya lo está matando. O sea, exactamente. Ahí entra la ley del espíritu. Es igual, o igual cuando cometer adulterio, pero veo a otra persona, una mujer en mi caso, ¿no? Si veo a otra mujer con otros ojos, la ley del espíritu ya está haciendo que peque. Y te cuenta como adulterio. Pecado, es adulterio, me cuenta como adulterio. ¿Sale? Igual así el robar. Por eso dice Juan, el que no ama a su hermano es homicida. ¿Lo Y dice Juan? en estos casos entra esa ley del espíritu, lo que entra en esto que están ahorita exponiendo. Entonces, el asunto aquí es, hay un receptor, hay un emisor. Normalmente viajan a través de palabras, se suelta la maldición, pero puede haber algunas acciones que traen el mismo resultado. ¿Sale? ¿Cómo es que hacen los brujos o los hechiceros y todo eso? ¿Cómo es que engarzan las maldiciones? Tráigame una prenda íntima, tráigame una vela roja, tráigame esto y tráigame aquello, y hacen un trabajo y vaya y entiérrelo al panteón. Ah, pero recite los Ave Marías y Tres Padres Nuestros. Sería que es religioso. La intención del corazón es la que amarra
el asunto de la maldición, ¿sale? Y viaja también a través de las palabras. Por ejemplo, lo acaban ustedes de leer, dice ahí, maldito el que es colgado en un madero. Simplemente por haber sido colgado en un madero, ya estás acarreando una maldición. No solamente son palabras, lo más común es que sean las palabras, pero hay situaciones en las que la maldición se engarza por, no sé si ya leyeron ustedes Deuteronomio 28 y dice, si tú atiendes atentamente la ley del Señor, vas a tener todas estas bendiciones, pero si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, vas a acarrear sobre ti maldición. Ya está establecido en la ley del Señor, entonces no necesito que nadie me maldiga. Y lo vimos hace 8 días en Malaquías. Lo clásico, ¿qué hacen los pastores cristianos cuando van a hablar del diezmo? Vamos a leer Malaquías, vosotros me habéis robado. Bueno, entonces yo por eso no hablo ni del diezmo ni de Malaquías, porque si ya el Señor te maldijo, ¿ya para qué le echo más? O sea, si tú no estás cumpliendo con eso y el Señor ya te maldijo, ¿yo para qué le echo más, le pongo más clavos al ataúd? Simplemente si yo lo sé y no lo hago, no necesita nadie maldecirme. No necesita decirme a alguien, ya ves, por eso te está yendo mal, porque no estás diezmando. Estás reforzando lo que ya el Señor dijo. ¿Sale? No es de que quieras o no quieras, no es de que puedas o no puedas, no es de que gustes o no gustes, es una ley. Y si tú dejas de cumplir esa ley, acarreas maldición. ¿Sale? Y al acarrear maldición, aquí está Leti y aquí está Lulú, el asunto más claro. Dice la palabra, vosotros me habéis robado y por eso estás así. ¿Por qué? Porque estás bajo la maldición del Señor por no estar cumpliendo con. Ahora, ¿qué dice el Señor? Venid y traigan la ofrenda y esto y lo demás. O sea, tienes que restituir. Y no solamente el Señor desactiva algunas de sus maldiciones, sino que al tú cumplir con las escrituras, con la ley del Señor, desatas bendición sobre ti. Por eso dice, venid y traigan, y entonces voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. No son solamente palabras de una persona, ya el Señor ya lo dijo, ya es una ley, ya está ahí. Y entonces cuando yo empiezo a... Muchas enfermedades, muchas situaciones son el resultado de la maldición de Deuteronomio. ¿Sale? De Deuteronomio. Que tu arte se hará amasar, que vas a ser estéril, que vas a ser esclavo, que vas a vivir en temores. ¿Sí? Vas a vivir en un constante temor, te va a espantar hasta el aire, te va a esto y lo otro y lo demás. Vas a ser perseguido, vas a ser acosado. Pero si tú te regresas al camino y empiezas a buscar al Señor, Él, lo que tenemos que hacer es decirle, Padre, no me importa mucho si me maldijo mi vecino, no me importa mucho si me maldijo la bruja del 71, me importa más lo que tú dijiste en tu palabra. Así que si yo soy sujeto de maldición por haber hecho esto y esto y esto, por favor te pido que me perdones. Y desarticular las maldiciones que el Señor estableció por la desobediencia. ¿Sale? Desarticular las maldiciones que Él estableció por la desobediencia. Entonces, la raíz de la maldición entre humanos, la mayor parte es el rechazo y la envidia. ¿Sale? Porque me cayó mal, le voy a echar un mal deseo, una mala palabra, una maldición. ¿Sale? Una pregunta. Ajá. Por ejemplo, cuando crucificaron al Mesías y los judíos dijeron, crucifíquenlo y que su sangre caiga sobre nuestros hijos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo se libra uno? Bueno, en este caso, ¿cómo se libra uno de arrepintiéndote y revocando la maldición sobre tus hijos? Tú tienes autoridad sobre tus hijos. Tú puedes bendecirlos en Shabbat o los puedes maldecir en 3 semanas.
entonces tú revocas la maldición sobre ellos. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Se cumplió esa maldición que ellos dijeron, sí o no? ¿Cuántos años después se cumplió la maldición? 30 años después. 35 años después, en el año 70, Tito, el emperador, conquista Jerusalén y arrasa con absolutamente todo. Y cayó sobre ellos y sobre sus hijos. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, a veces nosotros mismos nos maldecimos, nosotros mismos nos amarramos. Hay que saber qué hemos dicho, qué hemos hecho para poder ir renunciando a todos esas situaciones. Vamos al Salmo número 32. Gracias. Aquí está, no se oiga. ¿A dónde voy? Ojo, aquí también hay algunas expresiones coloquiales que encierran maldición, ¿sale? Y que a veces están en nuestro léxico, por eso es importante que veamos, ¿vale? Hay una expresión que dice que mal rayo lo parta. Y luego en las abreviaciones, en los dichos de la gente, hay gente que dice rayos. Bueno, cuando estás hablando de rayos y centellas, estás hablando también de chamucos. ¿Y eso qué te acarrea? ¿Eso qué te acarrea? Eso te acarrea, tú solito te estás maldiciendo. Porque esa es una palabra muy porque rayos, llena de cosas. rayos tiene una connotación. Vamos a ¿se acuerdan cuando vimos lo del temazcal? Todo el trasfondo oculto que trae. Bueno, cuando yo digo rayos, estoy soltando una maldición. O hay personas que dicen, ¿no? Ay, que se abra la tierra y que me trague. Trágame tierra. Trágame tierra. Yo dejé de decir eso. ¿Sale? Son cosas así que tenemos que tener cuidado en nuestro léxico diario, porque por eso andamos como estamos y esto y lo otro. Pero bueno, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Sale. Cuando es cubierto el pecado, o sea, la transgresión es perdonada y es cubierto el pecado. Cuando es cubierto el pecado es anulado el efecto o es cancelado el asunto del receptor. Lo vamos a ver más adelante en la lectura. ¿Sale? ¿Es anulado qué? Es anulado el receptor. Por eso dice ahí la primera palabra, como dice, bienaventurado. ¿Cuál es lo contrario del bienaventurado? Malaventurado. ¿Y qué es un malaventurado? Al que le va mal, ¿no? Lo contrario de bienaventurado. Si bienaventurado es alegre, feliz, felices los que esto y esto, bienaventurados aquellos, pues lo contrario de es que andas triste, andas amargado, andas enojado y andas cargando con todas esas situaciones en el diario vivir. Por eso, cuando yo soy liberado de mis cargas, cuando soy liberado de mis pecados, lo primero que hago casi siempre es sonreír. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa porque ya no tienes ninguna legalidad, ¿sale? En ciertos aspectos vamos anulando y entonces ya el Señor ya no hay culpa, ya no hay legalidad para que se quede ahí ni una maldición, ni una enfermedad, ni un pecado, ni nada de eso, ¿sale? Las culpas también se tienen que renunciar, que quitar. Sí. Las culpas también se tienen que renunciar. Las culpas tienes que pedir perdón, pero bueno, sale. Fíjense ahí. Pero una pregunta, Nada no más una. siempre ¿cómo explico? No siempre es que tú tengas la culpa, sino que muchas veces como que te hacen sentir culpable, ¿no?
Porque ahorita, bueno, desde que estamos leyendo el libro a mí me llamaba la atención las muertes prematuras. Yo perdí bebés hace ya tiempo. Y yo estoy consciente de que yo no hice nada que no debiera de hacer. Pero hubo quien me hacía sentir culpable y eso me fue minando hasta en salud, porque yo decía, soy tan mala. Te amarró un espíritu de culpa ahí. Y y yo decía, soy tan mala que a lo mejor sí hice algo y por eso se salieron, ¿no? Y no sé, estoy así como. Pero entonces tenía receptores de culpa. Ella tenía un receptor de culpa activado. Se lo pusieron ahí. ¿Sale? Y tú no sabes si las personas que te hicieron sentir culpables atrás. Por eso yo les digo, cuando alguien llega a la familia y no es bien recibido, empieza un rechazo, una envidia. Y los rechazos se expresan así, ojalá y esto, y ojalá y no esto, y ojalá y aquello. Y entonces son maldiciones que te amarran. ¿Sí? Y al amarrarte, luego suceden ese tipo de cosas. Ahora, ya sucedió, tú no supiste, no fuiste la causa porque no, y te hacen sentir culpable de algo que no eres culpable. ¿Qué están haciendo ahí? Pues trabajando contigo con los receptores para fijarte, aparte del dolor, de la pérdida, del luto y de todas las cosas que sucedieron, te amarran una culpa y esa culpa va a estar ahí hasta que no la saques. Porque de hecho, después de que a mí me pasó eso, yo sí me sentía culpable. O sea, como que era la lucha en mi cabeza, que yo estaba segura, no, pero yo no hice nada. Pero tanta era no es que sí, te has de haber tomado esto, has de haber subido, has de haber bajado, te has de haber caído, y así, no, pues, y entonces llegaba un punto que decía, no, sí soy culpable. Y luego como que otra vez luchaba, no, pero yo no hice nada. Y decía, pero por eso no es que podría la culpa estar. Estaba ahí estaba la culpa. Mira, cuando pasó lo que sucedió, si tú no hiciste nada para que eso sucediera, tú eres libre de culpa. Sin embargo, si hay alguien que te está culpando, fija ahí la culpa y te hace la vida de cuadro. Cuando sacas esa culpa y alguien te dice esto y esto y te vuelve a querer meter la misma dinámica, sientes lo mismo, ya no. ¿Por qué? Porque ya se fue la culpa. A ver, yo tengo una duda. Sí. Yo también tuve un aborto, fue el primeritito, pero ahí estoy yo así como que, porque yo me hice una prueba casera y me la hice la de orina en un laboratorio, me salió negativo. Pero yo tenía muchos ascos y mi suegro y mi mamá me decían, es que sí estás embarazada, es que sí estás embarazada. Pero fui con la doctora y le dije, es que le dije como que me quiere bajar, no me quiere bajar. En ese tiempo... Ay, como que sí, como que me quiere, no me quiere. Ajá. Es que, mire, me hice pruebas, salieron negativas, pero 2 personas me decían, es que si estás embarazada, porque yo empezaba, y más bien fui con una doctora, me dio una pastilla, esa fue la que hizo que te bajara. Ajá, y pues Pues, ajá, ahí, ¿qué sería? Pero entonces ¿qué sería? es un aborto. Pero pues si yo me fié a las pruebas y no me fié a mi instinto ahí. Bueno, ya después lo platicamos así como que ya con más detalle y todo para ver si fue o no fue. Si fue, lo que puede ser es pedir perdón y decirle, Señor, pues, no lo hice sin conocerte y lo demás, pido perdón. ¿Sale? Bienaventurado. Ahora estábamos con la culpa. Hay 2 sinónimos o más de la palabra culpa. Culpa es sinónimo de pecado. Señor, perdóname mis culpas. ¿Sale? Y culpa es el sentirte culpable. Son 2 cosas diferentes. ¿Sale? ¿Cómo? Mientras callé. Sale, en el versículo 2, la última parte dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Sale, eso lo amarramos o lo relacionamos con Santiago, al hombre de doble ánimo. Sale, el doblez.
que no somos gente doble, que no hay engaño en nosotros. O sea, como cuando le dijo Felipe a Natanael, vente y mira, conocí al maestro, y llega el Señor y le dice, he aquí un verdadero israelita que es un hombre íntegro. O sea, no es doble, no hay engaño, ¿sale? No tiene doble vida o triple vida, sino que es el mismo. Y entonces esos son bienaventurados. Y luego mientras callé, se envejecieron mis huesos. a ver otra vez, mientras qué, Callé. ¿qué implica el callar? No confesar. Ocultar, ¿sale? Ocultar. Cuando nosotros sabemos que andamos chuecos y todo y ocultamos el asunto, entonces estamos activando muchas cosas para... ¿Cuál fue el efecto de ocultar el pecado o los pecados, la cadena de pecados? Una enfermedad física, una enfermedad psicológica, emocional. ¿Cuál es el resultado de la enfermedad emocional? Todo el día se la pasaba. Ahí está en el versículo 3. llorando, Gemía todo el ¿Sale? día. Uno de los síntomas de las enfermedades del alma psicológicas es que no hay paz en el corazón. No hay paz, todo el día te la pasas o peleando, o quejándote, o sufriendo, o etcétera, etcétera. Pero es constante y continuo el asunto. ¿Sale? Quiere decir que David estaba enfermo físicamente, no fue a consecuencia de esa enfermedad que estaba ahí flotando en el ambiente. A causa del pecado llegó y se posó sobre David, y de inmediato empezó a sentir y a sufrir los síntomas. ¿Sale? Versículo 4. porque el día y la noche se lavó su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿A qué se refiere? Se volvió mi verdor en sequedades. ¿Se veía frondoso, activo o dinámico? Contento. ¿Eh? Así como que traes la cara toda ceniza, estás todo marchito ahí, sin ganas de vivir y todo. Entonces trae efectos físicos que a veces decimos, no sé ni por qué estoy así. Bueno, pues por lo menos una peinadita, ¿no? Ya si está como yo que no hay que peinar, pues. Pero los que tengan, pues por lo menos una peinadita, porque eso habla mucho de lo que hay adentro a veces. Cuando tú te das cuenta de las causas y sabes qué es lo que tienes que hacer y no lo haces, se agrava sobre ti la mano del Señor. Pero cuando tú empiezas a hacer teshuvah, versículo 5, ¿qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a lidiar con maldiciones, iniquidades y todo eso? Lo básico, lo principal es, mi pecado ¿de qué? Te declaré, Mi confesar. pecado te declaré. Entonces, estamos hablando de Confesar. antes de confesar, ¿qué hizo David Elibet? Antes de confesar, ¿qué hizo? ¿Cómo haces que alguien que se robó algo, se robó una tortilla, una galleta, cómo haces que confiese que robó? Hacerlo ver que hizo mal. Lo confrontas, ¿no? Pero es que esto y esto y esto y esto. Y lo primero que tiene que hacer antes de confesar es Arrepentir. A reconocer. cuando personalmente reconocen que bueno, pero cuando no, al confrontarlo tú lo obligas a que reconozca.
Y cuando lo obligas a que reconozca, después el paso siguiente es que lo obligas a que confiese. Sí, yo fui. Ah, bueno, ¿qué te costaba? ¿Sale? Siguiente. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai. Mi pecado te declaré y no Encubrí mi iniquidad. no encubrí mi Iniquidad. iniquidad. Ahí está hablando. Fíjate, Juanita, cómo está. No es un juego de palabras, sino es ir definiendo cada cosa. Dice, mi pecado Declaré. te declaré. ¿Sale? Ahí está tratando con él, con el pecado. Sí. Y luego se va más para atrás. ¿Qué dice? Y no encubrí mi iniquidad. No es lo mismo iniquidad que pecado. No. ¿Sale? Entonces, para empezar a lidiar con la iniquidad, yo tengo primero que identificar el pecado. Ya identificando el pecado, tengo que pedir perdón por el pecado y tengo que viajar hacia atrás para ver cómo está la iniquidad con ese pecado. Sí, mis papás, o sea, ahí específicamente está confesando adulterio, ¿sale? Él confiesa el adulterio porque es algo que él cometió, pero entonces tiene que viajar hacia atrás para ver si hay iniquidad. Es decir, que alguien de sus familiares haya estado en el mismo, en la misma situación. Y luego dije, confesaré mis Transgresiones a Adonai. ¿Sale? Transgresiones. ¿Qué será? ¿Será lo mismo un pecado que una transgresión? ¿No? No, eso ya lo vimos. Yo aquí veo en el contexto de este salmo el asunto de una transgresión, que cuando sabes que algo es malo, lo haces con toda la intención. O sea, a pesar de que el Ruach te está diciendo no, vas y lo haces. ¿Sale? Ahí está más o menos en el contexto. Por eso dice, confesaré mis transgresiones. El confesar la transgresión no solamente es confesar el acto malo, sino decir, Señor, la verdad es que hice lo malo delante de tus ojos y transgredí tus leyes, o sea, quebranté tus leyes. El haber ofendido al Señor al quebrantar su ley. Ahora, siguiente parte de ese mismo versículo. Siguiente versículo, la siguiente parte de ese versículo. ¿Y tú qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A qué se refiere eso? Pues su misericordia. Hablamos de la intencionalidad. ¿Sale? La intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Cuando pecas con toda la intención. Cuando ya sabes que es pecado y ya no dices, ay, es que se me salió, sino que estás esperando tiempo, modo y lugar, o sea, con las agravantes para pecar. Esa es la maldad. La maldad es la intención del corazón. Y luego vean el versículo número 6 habla de los receptores activados, desactivados. Verso 6 dice, por eso oraré a ti, pero si acabo de pecar, ¿soy santo? No. ¿No? Y entonces, ¿cómo es que dice el versículo 6, después de estar hablando de confesión, transgresión, iniquidad, maldad, pecado, dice, por tanto a ti orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado.
Isaías capítulo 1, no dice ahí. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual es amplio en perdonar. Cuando tú ya te pusiste bajo la mano del Señor, reconociste y ya fuiste perdonado, justificado, etcétera, etcétera, entonces estás en condiciones de orar para que, dice ahí, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. ¿Sale? Cuando tú tratas con la iniquidad, la maldad, el pecado, y le dices, Padre, cancelo toda obra de las tinieblas, entonces la maldición, el pecado y todo lo demás, todo lo que lancen contra ti, no te va a llegar. ¿Sale? Verso 7. Verso 7, ¿qué dice? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sale. No es suficiente orar, confesar, pedir perdón, hacer teshuvá. ¿Qué es lo que me hace falta de acuerdo a ese versículo? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Estás liberado. Está muy claro, ¿no? Hay que ministrar la liberación para que salgan todos esos que estaban ahí amarrados. Porque dicen, no, hermano, es que ya ahora ya pedí perdón, de verdad me arrepentí. Sí, te arrepentiste y todo, pero mientras no saquen lo que está ahí, pues va a seguir habiendo muchas recaídas y muchas situaciones complicadas, porque mientras no saques al inquilino. Pero si no encontramos la raíz o el nombre, si no encontramos la raíz o el nombre, si vas a desenterrar un árbol y le rascas y no encuentras la raíz, ¿qué tienes que hacer? pedir... ¿Qué tienes que hacer en ir un arbolito? Más profundo, ir más profundo. Seguir rascando. Si no encuentras la raíz, quiere decir que está más abajo. Igual y jala del tacho y el tallo ya se va saliendo la raíz, pero si no encuentras la raíz, ráscale más. Y la tienes que encontrar. ¿Cómo, hermano, le rasco más? Pues pídele discernimiento, sabiduría, que te revele, que te recuerde, que te traiga memoria. ¿Sale? ¿Con cánticos de qué? Entonces el siguiente en el proceso sería la administración de la liberación. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué el entendimiento llega hasta después? Hay mucha gente que dice, no, si yo no lo entiendo, no me dejo ministrar. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales si no te aplicas? Por eso el entendimiento llega hasta, ya entendí, pues sí, ya se salió. Y como ya se salió, ya estás entendiendo el proceso que el Señor está llevando en tu vida. Pero hay gente que quiere entender intelectualmente lo que es espiritual y se tropiezan. Y como se tropiezan en lo intelectual y espiritual, entonces no hay un avance. Tú tienes que, por eso hay que fluir en fe, y después de la fe ya viene el entendimiento. Porque también hay veces que el Señor te lleva a hacer cosas que no entiendes. Yo cuando empezaba, oraba por X cosas, que yo decía, yo no sé qué es eso. Y no lo entendí ya hasta ahorita, como que digo, por eso es que oré de tal y tal forma. Y por eso es que dije tal y tal palabra. Pero cuando yo estaba como que limpiando mi cochinero, yo dije, ¿quién sabe qué será eso? Pero yo solté como iba sintiendo que tenía que ir diciendo, ¿no? Y ya después de meses voy sabiendo, digo, por eso dije esto.
Entonces el Hasta proceso me del asustaba. entendimiento va llegando cuando el Señor va limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y ya tenemos algo de experiencia. Es decir, o sea, si yo te explico, mira, un demonio se va a salir así, le vas a toser, le vas a esto y lo otro y lo demás, de inmediato empiezas aquí, no, yo no, ¿qué tal si se me sale el pozole? Y entonces tú te bloqueas, y te bloqueas y ya estás así como que con el temor y todo lo demás. Eso ya viene después. Oiga, hermano, ¿y qué salió? Pozole, ¿no? Chiladas. Pero ya sentiste en tu ser cómo salió lo que tenía que salir. Y ya lo que yo te pueda explicar sale sobrando porque tú ya lo viviste, ya lo pasaste, ya lo experimentaste. Entonces, por esa razón, hasta el versículo 8 dice, te haré entender. Y te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré que el camino en que debes andar. Ahora, todo entendimiento debe de traer una rectitud. ¿Sale? Cuando tú corriges a un niño por lo mismo una y otra vez, le dices, ¿qué no entiendes? Y ya cuando entienden, automáticamente dejan de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, el entendimiento trae rectitud a nuestra vida. Oye, ¿ya no comes carne de puerco? No, ya entendí después de 3 veces que me dio diarrea. Ya entendí. Entonces hay que actuar en fe antes de que llegue la diarrea, porque si no, está más complicado. ¿Sale? Y entonces empieza el proceso de santificación cuando el Padre pone sobre nosotros sus ojos y empezamos a caminar con Él. Verso 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En la primera del verso 10, la primera parte. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Sale? En otras palabras, hay muchos dolores para el mulo y para el caballo. Sí. Si el Señor ya te dijo y no entiendes y ahí vas, pues ándale. Sí. Dale, te van a ir jalando y te va a producir dolor hasta que seas quebrantado. ¿Sale? Hasta que vayas lo típico. Por eso dice ahí que también algunas maldiciones vienen en base a la soberbia y a la testarudez de la gente. Porque entre más testarudo y más soberbio el Señor sabe tratar. Pues es experto en domar caballos y mulos. ¿Sale? Entonces sí es importante. Vean cómo está en secuencia este salmo, y si lo vamos desmenuzando y analizando vamos entendiendo la parte que nos corresponde. Verso 10, más el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alégrense en el Señor y gócense los justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Sale. Entonces al final del día, cuando pasamos todo ese proceso de liberación, de perdón, de restauración, pasamos a ser el bienaventurado del primer versículo, y cuando tenemos la bienaventuranza del primer versículo nos gozamos y nos alegramos en el Señor por lo que Él está produciendo en nosotros. ¿Sale? Entonces, más o menos tendrían ustedes que escuchar la clase pasada para que tengan completa el tema de las maldiciones. No lo pude repetir todo hoy, pero está grabado. Entonces ahí está la grabación de hace 8 días con palitos y bolitas, ¿no? Para que más o menos quede ahí. ¿Sale? Entonces ahí, en lo que ya leímos al final es causa, efecto, causa de esto y esto, viene por esto probablemente. Entonces hay que agregarle ahí la parte del rechazo, la parte de las envidias. Que hay que aumentarle a esto lo del rechazo de la envidia. Ya que el rechazo de la
De la página 123, cuando dice problemas ginecológicos en la mujer, también hay problemas ginecológicos en el hombre. Bueno, no son ginecológicos, pero también hay. ¿Vale? A la par del cáncer de mama, de ovario y de lo demás, está el cáncer de testículo y la próstata. ¿Sale? Ahora, hermano, es que yo cuando estaba en el mundo fui medio inquietito con las mujeres, o en su caso con los hombres. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer teshuvá, tienes que pedir perdón por cada pareja, por cada persona, por cada situación en la que te viste envuelto. Y ya hasta el final que empieces a vivir una vida recta, tienes que renunciar al cáncer de próstata. Por eso da el cáncer de próstata. Y el de testículo viene siendo como que lo mismo. Acuérdate del Mateo 13. Hay una parábola, la más larga, y dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sale? ¿Dónde está el costal de la semilla? En el testículo. Entonces tiene que ver con la semilla. ¿Sale? Entonces ya de ahí ya tú vas viendo, checando, porque si no vamos a caer en las generalidades y recetas de cocina y vamos, es que el hermano dijo que todos van a desarrollar. Es parte de... ¿Sale? Si la estoy oyendo, hermana, no creo que no. ¿Vale? Fíjense, hay una... Me dolió el corazón. Hace unos días estaba leyendo una noticia. Una chica universitaria, más o menos de 23, 20, no sé, algo de... Llega a la universidad. Uno de los maestros le empieza a tirar la onda. Y al empezarle a tirar la onda, la chava así como que... Yo creo que tenía principios y valores, ¿no? Pero sus amigas la empiezan a presionar. Y entonces el maestro la convence y en el primer encuentro, era la primera vez de esa muchacha, y queda totalmente traumatizada física y emocionalmente y espiritualmente, de manera que hasta el maestro la manda a limpiar la evidencia de la primera situación. Dice, yo estaba bien adolorida y aún así tuve que obedecer. Después de varios encuentros, porque al final queda enganchada, dice, y llegué al grado de quedar enamorada de ese agresor. Y para no hacerles el cuento largo, la contagió de un virus de enfermedad de transmisión sexual. Bueno, pues a esa edad no habló con sus papás, se lo cayó, empezó con un tratamiento, no se dio, etcétera, 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 etcétera. Le cortaron o sea, la dejaron mal, porque le hicieron varias operaciones, dice, y ahora ya no me voy a poder embarazar en toda mi vida. No voy a poder porque le cortaron, hicieron ahí muchas cosas, y estaba al borde de, aparte de la muerte por las consecuencias de la enfermedad, estaba devastada espiritual y anímicamente por una situación que le llevó por una sola vez, con una sola persona, ahí quedó marcada para siempre. O sea, no necesitamos andar para allá y para acá, para allá y para acá. El diablo, yo intuyo que esa señorita tenía una moral, porque tardó en decirle a los papás y cuando se enteraron y bla, bla, bla. Entonces, no esperes a que el diablo te la vaya a perdonar. O sea, si tú estás en el conocimiento del Señor, con una sola vez, con eso tienes para toda la vida.
Y hay gente que va bien y dice, al fin que no me ha pasado nada. No porque no te haya pasado nada, no quiere decir que más adelante no se te vaya a desarrollar, porque hay una maldición, hay iniquidades y hay cuestiones pendientes que si no las tratas, se desarrollan con el tiempo. ¿Vale? Entonces, les digo, me causó mucha tristeza porque a veces los pecados que hacemos nos traen consecuencias de inmediato y a veces vienen más adelante. La buena noticia aquí es que ya son las 9 de la noche y de aquí a 8 días vamos a hablar de la obra del Señor para deshacer todas esas maldiciones. ¿Vale? No estamos desamparados, no estamos abandonados, no estamos solos. La obra poderosa de Yeshua deshace todo ese tipo de maldiciones, pecados y todo lo demás si nosotros acudimos a Él y hacemos lo que es correcto, ¿sale? Entonces, por eso en el versículo, el Salmo dice, habla de la misericordia, que si el Señor nos diera conforme merecemos, nos fuera muy mal, pero gracia y misericordia se van conjuntando para que no suframos las consecuencias de todo lo que hacemos. Muy bien. Quiero comentar algo. Hace muchos años, antes de que yo conociera al Señor, yo tenía estos pensamientos, bueno, yo en aquel entonces así hablaba, ¿no? Que por qué Dios ahora sí, no tomaba muy en cuenta a la mujer. Porque, y me venían así pensamientos, Dios es hombre, el que casa es hombre, y así, ¿no? Me venían, puros hombres. Sí, sí, el que está en la presidencia, hombres, y así puros hombres, ¿no? Bueno, yo eso ya lo superé, pero Rocío García todavía no. Entonces me sigue diciendo que dice, eso me cuesta mucho trabajo, dice, porque... ¿Cómo lo superó, Lulu? Pásenle la receta. Conociendo... Y bueno, entregando sí, todas esas situaciones. pues ya le dije, pero si es que me cuesta mucho trabajo, dice, yo no lo puedo entender todavía, dice. Bueno, entonces dígale, no lo vas a entender hasta que no lo sueltes, suéltalo y ya después lo vas a entender. Yo lo único que le dije, trata de venir en algún discipulado y ahí el hermano Gabán te va, lo explica y tú lo vas a entender, lo vas a ir aceptando.